Hola, ¿qué tal amigos del Tabernáculo TV? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es el origen de los terremotos y lo vamos a entrelazar el origen espiritual y el origen natural de los terremotos. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, el Tabernáculo TV y así como en su canal de YouTube, Tabernáculo TV. Comenzamos analizando una escena bíblica muy interesante y muy trascendente donde se presenta un gran terremoto. Y tenemos aquí esta escena en la escritura, es Mateo 27:50, 27:50 al 52, en donde dice lo siguiente, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, y de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Tenemos en la nueva versión internacional que dice lo siguiente, versículo 50 de Mateo 27, dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En el 51 dice lo siguiente, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Vemos una escena tremenda y quiero decirle a usted que yo descubrí más de 25 versículos que hablan acerca de los terremotos. Podemos ver que estos terremotos no solo tienen origen en lo natural, es decir, que la tierra tiene vida y tiene movimiento y que los sismos son parte del proceso de acomodamiento de las placas tectónicas. Eso ya lo hemos experimentado, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México. Podemos ver, por otra parte, que el origen de los terremotos es espiritual. En el caso de este versículo que hemos leído hace un momento, Mateo 27, 50 al 52, podemos analizar cómo el terremoto forma parte, al igual que muchos otros escenarios bíblicos, de la manifestación de un terremoto en el ámbito espiritual, que produce rompimiento, que produce vida y que producen revelación. Hay un par de sucesos que quiero mencionarle que están descritos en la Biblia y que producen vida y rompimiento en el tema de los terremotos. Vamos a Mateo 28, versículo 2, y dice lo siguiente, dice, he aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto lo podemos ver que está ligado con la resurrección de Jesucristo. Así vemos cómo la unción de resurrección se manifiesta con tanto poder que la tierra se estremece. En Hechos 16:26 también vemos lo siguiente. Dice, de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto sucede cuando alguien es liberado, ¿verdad? En este caso fue una liberación física de Pablo y de Silas que produjo este gran terremoto. Y estamos hablando de situaciones en las cuales hubo una intervención sobrenatural poderosísima. El grado de manifestación aquí es en una dimensión física a través de terremotos. Esto es una sacudida espiritual que tiene un origen, aquí lo podemos ver, que tiene un origen en el cielo, en el mundo espiritual, conforme a la voluntad de Dios, y termina manifestándose en el mundo físico. Vamos a analizar esto un poquito más profundo. ¿Cuál es el origen de los terremotos? Según la ciencia, para comenzar, según la ciencia hay un origen en un epicentro, lo voy a decir a manera resumida, que es un punto geográfico, ¿verdad? Lo que conocemos donde hay esta fricción entre las capas tectónicas debajo de la Tierra. Sin embargo, tenemos ejemplos de epicentros geográficos que no habían sido identificados hasta el momento del sismo. Aquí en México tuvimos un caso el 19 de septiembre del 2017 en México, donde el lugar de origen del terremoto fue completamente nuevo.
Y aquí vimos cómo el Servicio Sismológico Nacional, conocido por las siglas SSN, reportó un sismo con la magnitud de 7.1 grados localizado en el límite entre los estados de Puebla y Morelos. Entonces, en cuanto a la forma del movimiento y la intensidad de un sismo, existen muchas incógnitas acerca de sus variantes. Existen muchas variantes que la ciencia todavía no ha podido determinar o predecir. Todo esto es en su mayor parte impredecible y solo se ha logrado relacionar con el historial y la susceptibilidad de las fallas tectónicas. Entonces quiero mostrarles a ustedes una visión profética en cuanto a la naturaleza de los terremotos y cuál debería ser la postura de los hijos de Dios ante un terremoto, y obviamente que el espíritu de la profecía pueda anunciar cualquier suceso en la tierra. Esto no significa que la profecía no revele las profundidades del Padre, es decir, que el Padre está obrando conforme a sus propósitos, primeramente en el mundo espiritual. A esto me refiero con que el espíritu de la profecía nos ha anunciado muchas veces cuándo viene un suceso, como por ejemplo los terremotos. Pero es importante saber que el espíritu de la profecía siempre va a anunciar el propósito. No hay algo que suceda en el mundo físico que venga de parte del mundo espiritual, de lo cual el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Yahweh, no tenga un propósito específico. Entonces aquí tenemos que un adivino puede predecir un suceso físico, pero no puede discernir ni interpretar mediante el espíritu de el espíritu de la profecía el propósito del mismo y la voluntad perfecta de nuestro Padre Yahweh, que es nuestro Dios. Voy a sustentar con un poco de información la relación entre el terremoto originado en lo espiritual y su manifestación en el plano físico. Vamos a ver lo siguiente, que este dato es importante entender que los terremotos, según los expertos, producen un sonido, una frecuencia de 1 Hz, según la ciencia. ¿Qué significa esto? El sonido entre más agudo es mayor su frecuencia, entre más agudo, mayor frecuencia, entre más grave o más bajo es menor su frecuencia, pero es más poderoso. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de ciclos completados en cada segundo, en el ciclo del sonido. Entonces tenemos que, por ejemplo, 1 megahertz, que son mil ciclos por segundo, 1 megahertz. 1 hertz sería un ciclo, es una frecuencia mucho más grande. Y tenemos que 3000 ciclos por segundo, ¿verdad? 3 megahertz es una frecuencia que se puede escuchar audiblemente. Son mucho más pequeños, son frecuencias más pequeñas, más agudas. Tenemos entonces que una frecuencia más baja se compone por ondas más grandes. Esto lo saben los ingenieros de audio, y tenemos también que el oído humano solo puede escuchar una frecuencia no más baja de 20 Hz y no mayor a 20.000 Hz. Esto es lo que se le llama el rango dinámico del oído, ¿no? Eso es lo que nosotros alcanzamos a percibir. Estas frecuencias más bajas de 20 Hz son llamadas infrasonido, es decir, que no son perceptibles por los oídos humanos, pero sí son perceptibles por muchos animales. Entonces podemos relacionar como lo más interesante, antes de un terremoto muchos animales se dan cuenta, además de algunos gases que algunos científicos han hablado de algunos gases que se han desprendido de la zona de las capas tectónicas. También podemos ver que se podría percibir una frecuencia tan baja antes de un terremoto. La ciencia ha comprobado que una frecuencia tan baja como la de 1 Hz puede provocar vibraciones en las capas tectónicas e inducir un terremoto. También se puede producir frecuencias electromagnéticas. La ciencia ha logrado, la tecnología ha logrado producir frecuencias electromagnéticas que asemejan las ondas sónicas y que pueden producir o inducir movimientos tectónicos o sismos. De aquí es de donde podemos
entender la teoría conspiratoria del proyecto HARP. Este es un tema también profético que vamos a tratar en algún otro video, vamos a hablar de ello. Pero de este tema de los terremotos tenemos que, por lo tanto, es importante reconocer que un sonido puede producir terremotos, independientemente de que un terremoto también produce sonidos. En este contexto profético podemos discernir que la voz de Dios, siendo como el estruendo de muchos mares, produce terremotos. Y esto lo tenemos en la Escritura, en el libro de Job 37:2, dice lo siguiente: escuchen el estruendo de la voz de Dios, el trueno que sale de su boca. Asimismo, Job 37:2 en la Biblia, en la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente: escuchen la voz de Dios, escuchen su voz de trueno. Asimismo tenemos la versión de la nueva versión internacional, dice lo siguiente: escucha el estruendo de su voz, el ruido estrepitoso que sale de su boca. El poder de Dios, entonces, lo podemos ver como algo tremendo, que incluso a través del sonido de su voz produce terremotos. Y de igual manera, la ira de Dios produce también terremotos. Podemos ver así en diferentes escenarios proféticos en la Escritura cómo la ira de Dios produce terremotos, pero siempre con un propósito claro y bien definido. Volvamos nuevamente al tema, al versículo de Mateo 27:51, en donde en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, acerca de las rocas se parten en dos. Dice así en el versículo 51, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en dos. Y quiero decirle algo, que científicamente hablando, un terremoto no parte en dos a una roca. ¿Cómo es esto? Sino que solo la zarandea. Es decir, nosotros vemos un terremoto y sí puede quebrar las construcciones o puede derribar, causar desplomes, digamos, en las montañas o grietas. Pero hay algo tremendo que no puede partir una roca que está ahí. Analicemos esto. Y esto es científico. Solamente zarandea la roca. Y aquí en Mateo 57:51 nos dice, vemos cómo no se zarandean, sino que las rocas son sometidas a una frecuencia tan poderosa que las parte. Entonces, aquí vemos que hay poder de Dios que está quebrando fundamentos viejos. Vemos también en la Escritura que Jesucristo es la roca. Lo podemos ver en diferentes partes de la Escritura, y que Jesucristo a su vez es el fundamento. ¿Cómo es Jesucristo como fundamento? Para poder entender el origen de este rompimiento, de por qué se partieron estas rocas, es necesario analizar qué significa Jesucristo como fundamento. Y tenemos que Jesucristo es fundamento como el principio y el fin, como el Rey del universo. Y es Él quien gobierna sobre todas las cosas. Por tanto, Jesucristo es el fundamento de gobierno sobre el cual debe consolidarse la iglesia. Entonces, hasta aquí podemos ver cómo la muerte de Jesucristo en la cruz trae una manifestación de justicia, de gobierno y de resurrección. También comprendemos que el gobierno del reino de los cielos está siendo restaurado en ese momento en la tierra. En ese momento que leímos de la Escritura, del libro de Mateo, vemos cómo ese gobierno está siendo restaurado, y por eso se parten las rocas, que serían los falsos fundamentos. Por consiguiente, hay una alineación de la tierra con el cielo en cuanto al gobierno de Jesucristo, una reconfiguración conforme al propósito de Dios en la tierra. Para ello es necesario que la revelación de todas las cosas sea una realidad, un rompimiento de los fundamentos falsos de gobierno que había en el sistema religioso. El sistema religioso que había en ese momento necesitaba un rompimiento. También hay un rompimiento en la comunión de los hombres con Dios.
Hay también un rompimiento en los efectos de la muerte, un rompimiento en la estructura legal, la estructura de injusticia. Hay un rompimiento en la estructura diabólica de rebelión y de falso gobierno que se había manifestado en la tierra. Existe un suceso muy importante con respecto a estos rompimientos, a estas sacudidas, al cambio de fundamentos que está escrito en Mateo 27, versículo 50. Pero en efecto sucede de manera personal este efecto. Este efecto es en la vida de Simón, al cual el Señor Jesucristo le cambia el nombre. Después es llamado Pedro. Esto está en Mateo 16, 18. Es este suceso paralelo, digamos, pero en la vida personal de uno de los discípulos más importantes que nos manifiesta la Escritura. Dice el versículo 18, dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, fíjese muy bien aquí, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Veamos así sucesivamente lo que pasa con Simón, a quien Jesucristo, a consecuencia de esto, le cambia el nombre por Pedro. Acuérdense que el nombre tiene que ver con el propósito eterno, con el propósito de Dios, con el cumplimiento de este mismo en la vida de una persona. Primeramente, tenemos que Simón recibe una revelación acerca de quién es verdaderamente Jesucristo. Y esto lo declara conforme a la Escritura. Cuando él le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, está declarando, está siendo congruente con la declaración de la Escritura. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La versión, en esta misma palabra, la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible en su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Y quiero leerle a usted otra versión también muy interesante, la traducción latinoamericana de esta misma escritura, Colosenses 1:15, dice lo siguiente: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. ¡Qué tremendo! Pedro aquí está declarando que Jesucristo es Dios mismo, que Él es el Señor. Corroboramos entonces que a Pedro le ha sido rasgado el velo y ahora tiene acceso a la revelación. Por eso se lo estoy diciendo a usted como un suceso paralelo a lo que pasó en aquella escena de Jesucristo cuando muere en la cruz. Se rasga el velo del templo y se rasga el velo de Pedro también, que no le permitía ver por revelación quién era verdaderamente Jesucristo. También tenemos que Jesucristo declara, ahí en esa escena con Pedro, declara que él mismo es la roca, fundamento de gobierno para la iglesia, y Pedro será un impartidor de este fundamento, que es el fundamento apostólico. Por ello el apóstol Pablo declara en 1 Corintios 3:10, dice lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima. 1 Corintios 3:11 dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cómo podemos ver a Jesucristo como fundamento? Bueno, lo vemos de esta forma. Primeramente por la fe y por la obediencia. Pues por la fe Él es el Salvador y por la obediencia Él es el Señor. Jesucristo entonces es el fundamento de vida eterna y de gobierno. Esto lo vamos a profundizar más en otro video. Vamos a continuar con esto y quiero hacer una pregunta muy importante.
¿Cuál sería entonces la relación entre esta transformación de Pedro y la manifestación de un terremoto cuando Cristo murió en la cruz? ¿Cuál es la relación? Primeramente, el velo que le impedía ver a Pedro se parte en dos, trayendo una revelación de la verdad y la identidad de Jesucristo, poniendo al descubierto todas las cosas espirituales para los verdaderos hijos de Dios. La segunda manifestación que tiene relación entre la vida de Pedro con este suceso del terremoto cuando Cristo muere en la cruz es que los falsos fundamentos se quebraron y es restaurado el gobierno, el verdadero fundamento. Por eso Jesucristo le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es la verdad y la vida. El gobierno de Jesucristo es puesto al alcance en esta escena también, al alcance de la humanidad. El gobierno de las tinieblas, finalmente, como un paralelismo entre estos dos escenarios, el gobierno de las tinieblas y de la muerte es quebrantado y sometido por Jesucristo. La muerte es removida y los muertos en Cristo, como evidencia, resucitan. Esto es que el gobierno de Jesucristo es más poderoso que la muerte, trae alineación, trae consigo la unción de la resurrección y la revelación. ¿Qué es lo que hay que quebrar, lo que hay que rasgar, lo que hay que remover en nuestras vidas como hijos de Dios? También como personas, como iglesia, como comunidad o como nación. ¿Cuáles son esos falsos fundamentos que hay que quebrar? Aquí puede ser la mentira, puede ser la inmundicia, la corrupción, las falsas doctrinas, la religiosidad, la miseria, la enfermedad, la cautividad también. Son cosas que pueden ser quebradas. La rebelión trae desorden a nuestra vida. La ausencia de gobierno de la luz trae obviamente tinieblas. Trae como consecuencia un despojo de la desobediencia de Dios, un vacío profundo, un abismo en el cual nuestra alma sufre falta de reposo. La primera rebelión se generó en el corazón de Lucifer y generó un vacío terrible en la creación, una desconfiguración en la naturaleza del principado entero. Hubo tinieblas en vez de luz, hubo desorden respecto al orden de gobierno de Jesucristo, y esto fue en la tierra, antes de que el hombre fuera creado. Ahora bien, para restaurar la tierra, el Espíritu de Yahweh trajo gobierno y fundamentó nuevamente la tierra y la sujetó al gobierno de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo el día de hoy también está sufriendo un gran terremoto, una sacudida, y el espíritu de la profecía ciertamente anuncia grandes terremotos que para los hijos de Dios traerán unidad, orden de gobierno, luz y resurrección. Dicho esto, bueno, pues quiero declarar que es inminente la unidad de la fe y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero primeramente debemos mirar los falsos fundamentos que hay en nuestra vida. Debemos mirar nuestras rebeliones y nuestra independencia del Padre. Los terremotos son manifestaciones espirituales que pueden entonces trascender al mundo físico. Ahora quiero hacer nuevamente la pregunta, porque hay muchos cuestionamientos, hay muchos profetas, tal vez falsos, tal vez verdaderos. Esta es la pregunta: ¿es verdad que viene un gran terremoto? La respuesta es sí. Mas habiendo ya comprendido la naturaleza, la estructura y el propósito de los terremotos, debemos entender esto primeramente por revelación. ¿A qué se refiere la Escritura? Con que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, para los que estamos conforme a su gobierno, para los que andan conforme al Espíritu. Ese es un principio de gobierno. Entonces, abracemos esto. Si vienen grandes terremotos en nuestra vida, tal vez en nuestra nación, tal vez algunos que comienzan en el Espíritu trascenderán al mundo físico, pero ninguna condenación hay para quienes estamos bajo el gobierno de Jesucristo. Esto fue el Tabernáculo TV. Nos vemos en el próximo programa. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, Facebook Tabernáculo TV y YouTube en nuestro canal Tabernáculo TV. Yo soy Abel Gil, transmitiendo desde la Ciudad de México.
Bendiciones.